Hola, hoy vamos a meternos de lleno con los diagramas de caja. Puede que a simple vista no digan mucho, pero son una herramienta visual potentísima para contar la historia que se esconde detrás de cualquier conjunto de datos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una forma tan sencilla, un simple rectángulo con dos líneas, pueda revelarnos una historia completa sobre velocidad, sobre si un grupo es consistente o no, sobre el rango de los datos? Pues bueno, es como un puzzle visual que vamos a resolver juntos. Pues ese es nuestro objetivo de hoy, ni más ni menos. Vamos a aprender a decodificar este diagrama, a entender su lenguaje, para que, de un solo vistazo, podamos interpretar lo que nos están contando los datos. Vamos a ello. Vale, pues vamos al lío. Para empezar a decodificar un diagrama de caja, lo primerísimo es entender sus partes, su anatomía. Y todo se resume en 5 números clave. A ver, es más sencillo de lo que parece. Todo diagrama de caja se basa en estos 5 valores. Tenemos el mínimo y el máximo, que son los extremos, ¿vale? El valor más bajo y el más alto. Luego, la caja, ese rectángulo del centro, representa el 50% de los datos que están, digamos, en medio. ¿Y qué la delimita? Pues el cuartil 1, o Q1, y el cuartil 3, o Q3. Y esa línea que corta la caja por dentro, esa es la mediana, el corazón de nuestros datos, el punto que los parte justo por la mitad. Y aquí viene lo bueno, lo que hace que esto sea tan útil. Fíjense en cómo se divide todo. Cada una de estas 4 secciones contiene exactamente el mismo número de puntos de datos, un 25%. O sea, el primer bigote, como se suele llamar, que va del mínimo al Q1, tiene el 25% de los datos más bajos. La primera mitad de la caja, otro 25%. La segunda mitad, otro 25%. Y el último bigote, hasta el máximo, el 25% restante. Esto es que es fundamental para entender cómo se distribuyen los datos. Vale, ya conocemos las piezas del puzzle. Ahora vamos a ver cómo la forma que adoptan estas piezas nos da pistas mucho más profundas sobre la verdadera naturaleza de los datos. Esto es muy visual. El ancho de la caja nos chiva, por así decirlo, la consistencia de los datos. Si vemos una caja estrechita, compacta como la de la izquierda, ¡bingo! Eso significa que la mayoría de los datos están muy pegaditos unos a otros. Hay poca dispersión, son consistentes. Pero si vemos una caja ancha, alargada, como la de la derecha, pues todo lo contrario. Los valores varían mucho más, hay una gran dispersión. Pero no solo importa el ancho. Ojo a la posición de la caja y a la longitud de los bigotes, porque nos cuentan otra historia, la del sesgo. Si los bigotes tienen más o menos la misma longitud y la mediana está en el centro de la caja, hablamos de una distribución simétrica, todo muy equilibrado. En cambio, si uno de los bigotes es mucho más largo que el otro, ahí los datos están sesgados, se estiran hacia un lado. Y para ponerle nombre y apellidos a esto, si los datos se estiran hacia la derecha, con ese bigote derecho más largo, se llama sesgo positivo. Si por el contrario se estiran hacia la izquierda, con el bigote izquierdo más largo, hablamos de sesgo negativo. Es una forma súper rápida y visual de entender hacia dónde se inclinan los valores más extremos. Bueno, suficiente teoría por ahora, ¿no? Vamos a poner todo esto en práctica, que es como mejor se entiende. Nos metemos con un caso real. Vamos a analizar los tiempos que tardaron 2 grupos de excursionistas en hacer una ruta. Aquí está la chuleta, los datos en crudo. El resumen de los 5 números para el grupo A y para el grupo B. Son los tiempos en horas. Con solo mirar esta tabla, ya podemos empezar a construir la historia de qué pasó en esa montaña. Venga, primera pregunta. A ver qué nos dicen los datos. ¿Los excursionistas más rápidos de cada grupo llegaron a la vez? Para responder a esto tenemos que irnos al valor más bajo, al mínimo. Pues sí, la respuesta es un sí claro y directo. El tiempo mínimo en ambos grupos es de 4 horas. Esto significa que como mínimo una persona de cada grupo logró hacer la ruta en ese tiempo. Empate entre los más rápidos. Siguiente pregunta. Vamos a hablar de consistencia. ¿Qué grupo tuvo un rendimiento más parecido entre sus miembros? Más homogéneo. Esto nos lleva directamente al concepto de variabilidad y a pensar en el ancho de la caja. Claramente el grupo B. Fueron mucho más consistentes. Su rango total, que es la diferencia entre el tiempo máximo y el mínimo, es de solo 6 horas, mientras que el del grupo A se va a 9 horas. Si lo dibujásemos, la caja del grupo B sería mucho más pequeña, más compacta. Sus tiempos estaban mucho más agrupados. Y vamos con la última pregunta de esta comparativa. Hablemos de la forma. ¿Cuál de los 2 diagramas de caja se vería más equilibrado, más simétrico? Aquí también gana el grupo B, y por goleada. Su mediana, que es 7, está justo en el medio entre el Q1, 5 y el Q3, 9. Es casi de libro. En cambio, el grupo A, ahí vemos un sesgo negativo claro. El bigote izquierdo sería mucho más largo, lo que nos dice que hubo algunos excursionistas notablemente más rápidos que el grueso del grupo.
Y ahora, atención, porque llegamos a la parte más sutil de todas. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para no meter la pata al interpretar estos diagramas. Es el secreto del estadístico, por así decirlo. Vamos a fijarnos de nuevo en el grupo B. El valor de su Q3, su cuartil 3, es de 9 horas. La pregunta parece fácil, ¿no? Podemos afirmar con un 100% de seguridad que al menos una persona de ese grupo tardó exactamente 9 horas. Y aquí está la trampa. El punto clave es este. El mínimo y el máximo siempre son valores reales. Alguien registró ese tiempo. Pero los cuartiles, Q1, mediana y Q3, no tienen por qué serlo. Especialmente si tenemos un número par de datos. Un cuartil puede ser simplemente el promedio entre dos valores reales. Así que la respuesta es un no rotundo. No podemos estar 100% seguros. Esa marca de 9 horas para el grupo B es el Q3 y podría ser perfectamente el resultado de promediar los tiempos de dos personas. Por ejemplo, una que tardó 8 horas y otra que tardó 10. No podemos asegurar que alguien clavara esas 9 horas. Esto es un matiz fundamental que hay que tener siempre en la cabeza. Bueno, a modo de resumen de todo lo que hemos visto. Lo primero, los diagramas de caja son una pasada. Nos dan una radiografía de los datos de un solo vistazo con esos 5 números. Segundo, la forma de la caja y de los bigotes nos chiva la consistencia y el sesgo de la distribución. Y tercero, y el punto más importante, mínimo y máximo siempre son datos reales. Pero ojo, los cuartiles pueden ser promedios, no necesariamente un dato que alguien haya registrado. Y ahora, con esta nueva capacidad para leer la historia que cuentan los datos, se abren un montón de preguntas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué le pasó al grupo A para tener tanta dispersión? ¿O cuál fue el secreto del grupo B para ser tan consistentes? Como se puede ver, el diagrama de caja no es el final de la historia, sino el comienzo de una investigación mucho más profunda.